buenos días, 9 de la mañana y 7 minutos. Iniciamos aquí este jueves, 3 de septiembre del 2020. Buenos días, estamos ahí. Sí, mi querido Javi. Mi suerte está atrás de los controles el día de hoy en Pichincha Universal, aquí en La Mañana Morocha, tu programa con color. Gracias a los chicos que hacen posible que nosotros estemos con ustedes todas las mañanas, al equipo de La Mañana Morocha y de Pichincha Universal, a la Cris, al Carlitos también está por ahí, así que gracias, queridos compañeros. Un abrazo a todos quienes se unen a la 95.3 FM, 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias a quienes están ya en nuestra transmisión en Facebook Live, Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Un saludo grande a quienes están ya alzando la manito y poniendo presente en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, en mi transmisión en vivo. Así también me encuentran en Instagram, @Salomé181 en Twitter. Así que bienvenidos a todas y todos ustedes un día más aquí en La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy un programa sumamente interesante con grandes invitados, así que los invitamos a que se queden. 9 de la mañana y 8 minutos. Bienvenidos, esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. Un abrazo gigante, Javier López, Rolo Carrasco, Juanito Franco, Fátima Estefanía, Leyo Espín, también a la Yoba Coronel, un abrazo gigante. Nuevamente ya dice que están de profesores, mamás y papás en casa también. Jessy Flores, un abrazo. Pablo Tapia, también están ahí ya saludando. Un abrazo gigante también para don Edgar Insuasti. Le mandamos un abrazo gigante porque es un emprendedor que está, a pesar de lo que nos está sucediendo, abriendo nuevos locales y creciendo con su negocio. Así que muchísimas gracias, don Edgar, y todos los éxitos del mundo para usted. Y justamente hablando de esta nueva normalidad, como decimos, nueva realidad, nueva cotidianidad, le ponen un montón de nombres y un montón de temas, pero constantemente algo que siempre se transforma y siempre se amolda a las coyunturas es la vida diaria y la vida de las ciudades, lo que pasa en cada una de estas ciudades. ¿Qué ha pasado en nuestra ciudad, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, en Ibarra, en todas las ciudades en el Ecuador, tras esta pandemia, tras esta crisis sanitaria? ¿Cómo se ha manejado, cómo se ha transformado la vida en la ciudad? Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro de las ciudades después de la pandemia. Esta pandemia, como otras en la historia, probablemente impulsa algunos aspectos de la dinámica y la gestión futura en las ciudades. A lo largo de la historia, ninguna peste o pandemia o incluso destrucciones masivas, como las ocasionadas por las guerras, han detenido la necesidad y el deseo de los seres humanos de vivir aglomerados, es decir, de vivir en la ciudad. Ni la peste negra, ni la epidemia del cólera de 1850, la gripe española de 1918 o los bombardeos que destruyeron ciudades enteras detuvieron el impulso de la humanidad para ponerse nuevamente de pie y seguir indagando en las causas del mundo que nos rodea, para construir un camino de progreso y bienestar. Vamos a conocer el día de hoy, obviamente con un invitado experto en el tema, sobre cómo se están transformando las ciudades. Y la pregunta del día de hoy para ustedes, quienes están con nosotros en la transmisión en nuestro Facebook de Pichincha Comunicaciones, es: ¿has considerado la opción de ir a vivir al campo? Es la pregunta que les hacíamos a nuestros compañeros de Puntos Noticias. ¿Has considerado realmente irte a vivir al campo después de todo lo que estamos viviendo en estos momentos? Es la pregunta que tenemos para ustedes del día de hoy. 9 de la mañana y 11 minutos. El futuro de las ciudades después de la pandemia. Bienvenidos. Nueve de la mañana y 12 minutos. Recuerden que nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus experiencias de cómo ha cambiado su vida citadina en estos últimos meses al 098-947-0058, 098-947-0058, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz para nosotros poderlos escuchar en esta mañana. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le damos la bienvenida ya a nuestro invitado. El día de hoy se encuentra con nosotros el señor Fernando Carrión, urbanista, docente de la Flaxo. Dedicó su vida a estudiar los temas de vivienda, proceso de urbanización, ciudad, centros históricos, patrimonio cultural, violencia, seguridad y narcotráfico, fronteras, descentralización y sociología del fútbol, entre otras ramas. Produjo 4 documentales cinematográficos. Por su trayectoria se hizo acreedor a 9 premios, 6 condecoraciones y 5 distinciones de ciudadano distinguido. Así que es un honor para nosotros tener aquí el día de hoy a nuestro invitado, el señor Fernando Carrión. Muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Carla, por la invitación y sobre todo esa presentación. El gran problema que tenemos ahora con los medios virtuales es que descubren muchas cosas que uno ha hecho o algunas cosas que uno no ha hecho, pero bueno, ahí estamos. Gracias, gracias. Es importante también conocer, obviamente, quiénes son los profesionales que nos acompañan cada día. Fernando, queríamos conversar con usted sobre justamente este cambio que han tenido las ciudades. Ahora nos estamos todavía tratando de acoplar a esta nueva normalidad que le decimos, que no es una normalidad, pero es una nueva realidad a la que nos hemos tenido que enfrentar, a la que no estábamos preparados, para el cual las ciudades no estaban preparadas. Y aquí en el Ecuador ha sido también bastante complicado. ¿Cómo ha visto ahora el proceso de esta nueva vida en las principales ciudades y en todas las ciudades, yo creo que del país? ¿Cómo se ha visto? A ver, yo creo que hay que partir tratando de responder esta pregunta señalando que lo que estamos viviendo nosotros es simplemente una forma de acelerarse lo que ya veníamos viviendo antes. En otras palabras, no es una cosa inédita, no es una cosa nueva, por eso no me gusta mucho eso de nueva normalidad tampoco. Y a mí también se me hace raro. Y tampoco me gusta lo de normalidad, porque lo que nosotros estábamos viviendo es una crisis. Entonces, nueva normalidad sería una nueva crisis, que de hecho es cierto, porque nosotros ya veníamos con problemas alrededor de la economía estaba cayendo, nosotros teníamos problemas con la pobreza venía subiendo. El tema del empleo, por ejemplo, en Quito se convirtió en la ciudad con mayor cantidad de empleo y todas estas cuestiones se han incrementado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el caso de la economía, la caída va a ser superior al 10%, eso es lo que estima el propio Banco Central. En el caso del empleo, que es un tema complicadísimo, lo que nosotros tenemos es que del seguro social, es decir, la gente que ha estado afiliada, se ha desafiliado alrededor de 340, 350 mil personas. Eso significa que hemos perdido esos empleos formales porque eso es lo que la gente paga al seguro social. Entonces hemos perdido ese empleo. Pero a eso hay que añadirle que hemos pasado más del 1.000.000 de personas que están hoy día desempleadas. Así es. Entonces, el problema es muy complicado y creo yo que aquí hay que enfrentar esto, bueno, con un conocimiento no solo de la crisis sanitaria, sino con todos los problemas sociales, económicos y políticos también que estamos ya empezando a vivir. Es importante entonces recalcar que obviamente la crisis no viene solamente por esta emergencia sanitaria, sino ya venía días atrás y así se ha transformado muchísimo la vida dentro de las ciudades. Justamente el desempleo ha generado que muchas personas se vuelquen, por ejemplo, a las calles, a llenar las calles de, por ejemplo, comercios informales. Eso genera una convivencia de una manera distinta y de una manera diferente. Y ahora también tenemos esto de que, por ejemplo, llegamos a algún lugar y tenemos que tener el distanciamiento, vemos fuera de los centros comerciales o afuera de los supermercados, las personas afuera siempre, cada una con dos pasitos. Vamos por la calle y vemos unos círculos dibujados en el piso. Todo ese tipo de simbologías ya nos está cambiando la vida y la forma como nos relacionamos entre ciudadanos. ¿Eso cómo nos afecta en la vida urbana? No, yo creo que mucho, porque un primer momento, por ejemplo, del tema del confinamiento, de la cuarentena, yo creo que eso ya produjo problemas muy fuertes y sigue produciendo problemas muy fuertes. Por ejemplo, desapareció el espacio público, desapareció la calle. El espacio público, la calle, el parque terminaron siendo espacios malditos, o sea, no había que ir allá. Pero exacto, pero hay por lo menos un par de cosas que a mí me parecen importantes. El espacio público no es igual para los sectores populares que para los sectores de altos ingresos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos quédate en casa, uno inmediatamente pregunta ¿en qué casa? Entonces, ahí vienen, exacto, claro. ahí vienen respuestas. Por ejemplo, nosotros hemos visto muchas fotos en Guayaquil de gente sentada en silletas en la puerta de su vivienda. ¿Qué significa esto? Que probablemente esa familia vivía en un solo cuarto y eran 2, 3, 4 personas. ¿Y qué es la puerta de la casa? ¿Qué es la vereda de la calle? Es una prolongación de la vivienda. Entonces, la sala. Es la sala, exactamente. Y, por ejemplo, un dato muy interesante. En Lima, vi un dato de que el 21% de la población de bajos ingresos tiene refrigeradora.
¿Qué quiere decir esto? Que el 80 prácticamente no tiene refrigeradora y que la tienda de la esquina no es otra cosa más que la alacena. Claro, Esto, exacto. Eso. Entonces, aquí hay una relación entre espacio público, o la alacena, con la casa, entre el espacio público, la sala, que usted mismo decía, con la casa. Y si a eso le añadimos el tema del empleo, que también se hace en el espacio público, pues la relación entre el espacio público y el espacio doméstico en los sectores populares es muy distinto a lo que ocurre con los sectores de altos ingresos. Y me parece que esa es una cosa muy importante. Ahora, estamos empezando ya a salir. Incluso la declaratoria de emergencia ya se acaba, si no me equivoco, la próxima semana. Y claro, están empezando a aparecer otras formas de comportamiento que ya no están solo en la casa, sino que están en el espacio público. Y el espacio público es la ciudad, y la ciudad no es otra cosa más que la interacción. Entonces, si nosotros vamos a introducir elementos que reducen la interacción, como son todas estas cosas que llaman incluso distancia social, y a mí no me gusta para nada esa definición, que les llamen distancia física, sana distancia, lo que sea, pero no distancia social. Pero eso está produciendo nuevos comportamientos. Yo, por ejemplo, ayer fui aquí a la farmacia que queda muy cerca y me acerqué a la chica que estaba atendiendo y me dijo, tiene que pararse en la línea amarilla. Quietito ahí. Entonces, claro. Me tocó dar un paso atrás, ponerme ahí y tener una relación de distancia, que antes era una relación de proximidad. Ahora creo que nos favorece un poco a los gritones. Ya no somos mal vistos, al contrario, a los únicos que se nos entiende. Sí, pero por ejemplo, nosotros hemos sido muy querendones. Nosotros saludamos con beso. Exacto. Nosotros saludamos con abrazo. Beso. Mano. Sí, el apretón de la mano ya era siempre como, y somos así. Ahora el codito es como tan... Sí, no, es... Por ejemplo, había una parte, creo que al inicio de la cuarentena, que a mí me afectó mucho, y es el hecho de que los que teníamos y tuvimos, dando gracias, la oportunidad de quedarnos en casa y vivir tranquilamente, que no somos todos, obviamente, podíamos pedir algo a domicilio. Y claro, al principio, yo siempre he sido como que, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Pase, déjeme más a casito. Y incluso con las personas que no conocemos o con el pedido a domicilio, éramos mucho más cercanos. Y ahora decirle, no, déjeme ahí en la vereda, y váyase más despacito, yo ya cojo. Eso a mí me causó muchísimo dolor. Creo que ha sido de las cosas que a mí más me ha afectado en este tiempo. Y es el hecho de la desconfianza. De la desconfianza de decir, no sé si yo te puedo contagiar o tú me puedes contagiar a mí. Pero es un sentimiento bastante extraño. Sí, porque la ciudad es interacción. Nuestra cultura es interacción. Esto que conversábamos. O sea, a mí me cuesta encontrarme con amigos, amigas, no abrazarme, no dar la mano, me cuesta, me cuesta. Nos cuesta muchísimo. Y es muy difícil. Ahora, con esta cuestión del comercio y el delivery, que es el ejemplo que estaba poniendo, a mí me parece que una de las cosas más complicadas, incluso más que esta cosa de la relación entre, llamarlo así, vendedor y comprador, es la entrada con mucha fuerza de las nuevas tecnologías de la comunicación. Entonces, hoy día lo que tenemos es e-commerce, comercio electrónico. Entonces yo llamo y me traen. Y aquí hay dos formas de traer. Una con altísima tecnología, que ya está entrando en el país en ciertos lugares, que es a través, por ejemplo, de drones, que es a través, por ejemplo, de robots. Toda esta cosa de la... Sí, claro, esta cuestión de la inteligencia artificial que ya está presente. Y por otro lado están todos estos servicios de delivery, que son empresas globales como Uber Eats, Rapid, Globo, etcétera, que se han desarrollado de una manera impresionante. Y lo que vale la pena aquí analizar, con el caso de Uber Eats o Globo o lo que sea, es que, por ejemplo, Globo, Uber es una empresa que da servicio de taxis. Pero la paradoja es que no tiene un solo taxi Uber. Ahí vamos con la nota del subempleo. Exacto. Y tampoco tiene una relación. ¿Cómo están trabajando esas personas? Claro. ¿De qué manera? Entonces, pero la cosa es más complicada porque yo como trabajador no tengo relaciones laborales con Uber y además yo tengo que entrar con mi capital. Y Uber no tiene responsabilidad con los trabajadores tampoco. En absoluto, en absoluto. Les pasa responsabilidad de ellos. Y eso es gravísimo porque está generando un subempleo, además, está generando una manera hasta de deshumanizar
el trabajo y la relación que tenemos entre nosotros, y eso nos puede afectar a futuro también. Yo creo que ese es un tema fundamental para discutir en cualquier forma de reforma del Código Laboral. Así Porque es. esto ya entró acá y es de una fuerza impresionante. El caso de Uber es lo mismo que de Airbnb. Por ejemplo, Airbnb, que es arriendo de departamentos, Airbnb no tiene un solo departamento, no tiene un Claro. solo cuarto. Y es administrado por el propietario, igual que Uber. No tiene fijos. Exactamente, Claro, y exactamente. eso es terrible. Globo es exactamente lo mismo, Rapid es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué está pasando también? Tenemos, por ejemplo, ahora un cambio de actitud, por ejemplo, con los restaurantes, los locales comerciales, la venta de innumerables artículos, los que ya han podido abrir. No se diga ahora, por ejemplo, los lugares de diversión nocturna que todavía no pueden abrir, todo este tipo de lugares donde hay mucha aglomeración de personas, los eventos culturales, artísticos, etcétera, que todavía no se abren. Sin embargo, ya tenemos restaurantes, por ejemplo, ya tenemos locales comerciales que se han abierto. Han tenido que cambiar. Incluso hablábamos de la tienda del barrio. Ahora yo me voy a la tienda aquí de la Ali de toda la vida y ella tiene una reja. Entonces, Sí, Ali atrás de la reja. Primero por la inseguridad, porque ya la pobre ya le han robado, que creo que les ha pasado a todos los tenderos de barrio, o sea, teniendo esa convicción de la inseguridad que vivimos ahora, que es otro tema al que se le añade la vida de las ciudades, y además por el cuidado que tienen, ¿no? Entonces ella llega y además que le desinfecta a uno desde afuera, desde adentro y nos desinfectan a nosotros afuera. Entonces es un cambio que estamos teniendo de cómo nos relacionamos también en la forma comercial. ¿Cómo está afectando ahora esa relación? a ver, dos cosas. La una respecto a los restaurantes y la otra respecto de violencia. En el Ajá. caso de los restaurantes, me da la impresión que de alguna manera han cambiado el giro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya casi no tienen atención en los propios lugares donde antes se llenaban. Y en caso de que tengan, pues hoy día están trabajando al 30%, o sea que eso no les da ninguna capacidad económica. Entonces lo que están haciendo ellos es convertirse ya no en restaurantes, sino en cocinas. Entonces, lo que Claro. están es preparando comida para, a través del delivery nuevamente, sacar afuera. O la otra cosa que está pasando en otros lugares, que eso me parece incluso más interesante, y es que los restaurantes ya no están encerrados en espacio cubierto, sino que están entrando a las veredas, por ejemplo. Eso se ve en Europa muchísimo, en Bogotá Claro. también, en México, en Buenos Aires está ocurriendo, que eso me parece Pero aquí interesante. hay regulación de eso, ¿no? No es que todos los Sí. restaurantes pueden salir a la vereda y ponerse ahí sus mesas. No, pues aquí tenemos desgraciadamente una regulación que impide eso, pero habría que revisarlo. Entonces, ese es Claro. el tema de los restaurantes que está cambiando el giro, creo que están dejando de ser restaurantes y pasando a ser cocinas. Y la segunda, con el tema de la violencia, que es una cosa muy interesante, bueno, para la gente que hacemos investigación, es que así como hay home office para el trabajo en la fábrica, en la oficina, también hay home office en el tema del robo, el hurto. Y entonces lo que hemos visto en este último tiempo, estuve revisando una información de la policía, es que ha habido un incremento de el 67%, que es una cantidad muy alta, de delitos informáticos. Es muy alto. También. Sí. Y con el agravante de que, bueno, ahora que ya está abriendo un poco la sociedad, la policía y las Fuerzas Armadas están dedicadas al control del espacio público. Y entonces no están directamente vinculados al tema de la violencia. El caso de la Fiscalía, que es la que hace investigación, está trabajando pues a un nivel muy bajo. Son tres pilares del sistema penal. La policía, que tiene este problema, que está dedicada a otra cosa. La Fiscalía y la Justicia, que tiene una capacidad muy baja de hacer justicia electrónica, llamarlo así, o virtual. Y la tercera es la cárcel. La cárcel ha sido muy afectada porque gran parte del contagio se produce en espacios cerrados y la cárcel es un espacio cerrado. Entonces, lo que hemos tenido de enero para acá, que es un poco el dato que yo tengo, son 32 homicidios que se han producido en las cárceles y son como 7 u 8 paros, levantamientos que han existido dentro de las cárceles. Entonces, la cárcel también es un fenómeno muy complicado. En otras palabras, la policía tiene problemas, la justicia tiene problemas y la cárcel tiene problemas. Por supuesto. Y sigue siendo parte, obviamente, de la urbanidad,
De todas maneras, parte de nuestra sociedad. Estimado Fernando y queridos oyentes, me acaban de decir los chicos de producción que acaba de llegar un audio, un testimonio de un oyente que quiere contarnos su historia en estos momentos. Escuchemos. Por favor. Hola, bueno, yo tengo un servicio de acceso a Internet. Entonces, antes los clientes entraban a mi oficina, se sentaban frente a mi escritorio, yo les explicaba lo de la velocidad, lo de la instalación, los planes de pago y todo el detalle. Y si había más clientes, había una como salita de espera donde mientras terminaba con un cliente, los demás estaban ahí. Entonces, bueno, así funcionaba antes. Bueno, ahora ya trabajo a puerta cerrada. Ventajosamente, antes en mi oficina funcionaba una farmacia, entonces tenía la ventanita corrediza, la típica de las farmacias para atender cuando estaban de turno. Entonces dimos uso a esa ventanilla. La puerta está cerrada, nadie entra a la oficina, simplemente atendemos por la ventanilla, abrimos la ventanilla, preguntamos a nombre de quién es el pago o qué información requieren. Les explicamos a las personas que van. La mayoría escribe ahora buscando información, entonces hemos desarrollado varias estrategias para explicar mejor el servicio vía WhatsApp o vía Facebook. Entonces, en eso ha cambiado. Los pagos que hacían antes eran en la oficina en físico, ahora mucha gente ya utiliza transferencias. Se ha dado más este uso de transferencias electrónicas, entonces hay menos contacto. Sí ha cambiado muchísimo y claro, ya no hay mayor contacto con el cliente, pero físicamente, pero sí a través de vías digitales. Entonces en eso hemos tenido que adaptarnos bueno, y lo del el alcohol, el gel, desinfectar y todas esas cosas siempre pendientes, pero sí creo que en eso ha cambiado la forma de vida del negocio. Pichincha Universal. Muchísimas gracias a nuestro oyente, dueño de una imprenta, me imagino que decía que es por el sector de el barrio gráfico, se le conoce, por la Universidad Central, y ha cambiado muchísimo. Este es uno de los grandes ejemplos que ha pasado. Ahora también con esa pena que nos cuenta, dice, tengo que tener la puerta cerrada y ya no les puedo atender a los empleados, a los clientes. Y como decíamos hace un momento, ha aumentado el uso digital de las transacciones incluso. Ahí también es cuando se puede dar este tema de los robos digitales. Pero le escucho bastante afectado a nuestro oyente, porque uno no solamente abre un negocio y es para vender y vender y vender. Se hace una relación y especialmente, por ejemplo, en la imprenta ya se tiene como clientes fijos. Ya es una relación de amistad, ya es una relación cordial y esto ha cambiado completamente. ¿Cómo nos afecta esto ahora en la relación de la vida de la ciudad? No, definitivamente se despersonaliza. En eso yo creo que hay que ser muy claros. El mismo hecho de que uno se recluya en el espacio doméstico, uno termina individualizándose más, ya el sentido de comunidad prácticamente desaparece. Pero la tecnología también nos lleva hacia eso. Y voy a poner un par de ejemplos que son interesantes. Por ejemplo, el espacio público tradicional que nosotros teníamos era la plaza, era la calle. Hoy día el espacio público es lo que estamos trabajando este rato, con Zoom. Ese es el espacio público. Entonces pasamos de la plaza a Zoom y con una característica. La plaza pública era pública por el sentido de la propiedad y por el sentido de las actividades que se hacían ahí. En el caso de Zoom es un espacio privado donde se llevan a cabo actividades públicas. Uh-huh. Las conferencias que nosotros hemos visto, por ejemplo, hoy día en los Estados Unidos del Partido Republicano y el Partido Demócrata, se hicieron en estas plataformas. La política transitó del espacio físico, de la calle, de la plaza, etcétera, al espacio de estas plataformas. Y eso es un cambio muy fuerte. Y aquí les pongo otro ejemplo. Los grandes mercados, vamos, San Roque, o el mercado central, o cualquiera de estos mercados que nosotros tenemos, que son 46 en Quito. Hoy día, pues uno ya no compra ahí, uno compra en Amazon. No. Y aquí hay dos grandes centros comerciales mundiales, globales. El uno es Amazon, que es norteamericano, y el otro es Alibaba, que es chino. Y entonces lo que pasa es que nos estamos trasladando a esos lugares donde incluso los precios son más cómodos y las condiciones de los productos son mejores.
Entonces, el espacio público, que era la plaza, que era el mercado, etcétera, va desapareciendo. Va a desaparecer. ¿Y está destinado a desaparecer así encontremos la vacuna? Yo creo que sí, a mí me parece que esa es una tendencia. Eso es doloroso. Es doloroso, con un problema adicional. Si nosotros teníamos las desigualdades en la ciudad, que eran básicamente esto que se llama el barrio legal, el barrio ilegal, lo legal y lo ilegal, es decir, a partir del derecho, de la justicia, digamos así. Ajá. Después, con la entrada de la ciudad neoliberal, ya no fue la justicia, el derecho el que definía quién está dentro de la ciudad, quién está fuera, sino la oferta y la demanda. Es decir, yo tengo recursos económicos, estoy adentro. No tengo recursos económicos, estoy afuera. Pero hoy día se suma la tecnología, las brechas tecnológicas hoy día son brutales. Claro. Probablemente alguna gente que me acaba de escuchar no sepa lo que es Alibaba y no sepa lo que es Amazon. Pero ayer vi que el dueño de Tesla, no recuerdo este rato el nombre, que es de esta empresa que está haciendo vehículos con alta tecnología, etcétera, que son vehículos que no van a tener choferes, porque así vamos a entrar yo creo que en muy poco tiempo. El piloto automático que muchos quieren cuando salen en la noche. Exactamente, sí. Y entonces el tipo en esta temporada, por el uso de las tecnologías, por la masificación del consumo, ha logrado redondear su fortuna en $200 millones. Entonces, incluso la brecha entre sociedades de quienes tienen más y quienes tienen menos está siendo muchísimo más grande. Mucho más larga. Ahora, Fernando, hay un tema una cosita nada más. Cuando yo digo $200 millones, probablemente a nadie le significa nada. Pero si yo les digo que el Ecuador, su Producto Interno Bruto es la mitad de eso. Ahí entendemos. Exactamente, es decir, un tipo como el dueño de Tesla tiene el doble de la economía ecuatoriana. Increíble. Eso es terrible y eso genera obviamente todas las desigualdades sociales del mundo. Y algo lo que quería conversar contigo, Fernando, y es el tema de que también, o sea, estamos perdiendo el espacio público, está cambiando todo este tema de comercializar los productos, pero también hemos visto un fenómeno que ha sido el de la solidaridad muchísimo. Es decir, ahora todos en este momento tenemos un amigo, un primo, un conocido, un hermano o lo que sea, que está vendiendo cualquier cosa. Está vendiendo, haciendo las compras del mercado, te hace las compras de Supermaxi, de los mercados, de lo que sea. Hace cualquier cosa. O te llaman y te dicen, mira, yo tengo la canasta del mercado y te llevo a tu casa. Hay otra persona que por ahí está vendiendo verdes. Hay otra persona que por ahí está vendiendo naranjas, está vendiendo frutas. Están vendiendo un montón de cosas. Nos estamos haciendo también, regresando un poco a esto de la economía de la comunidad, a comprarle a la señora de al frente, a comprarle a la vecina, a comprarle al primo, a comprarle al tío, y no a ir al supermercado, o eso se desaparecerá cuando ya exista la vacuna, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso ya existía nuevamente en Quito, existía en el Ecuador. Lo que ocurre es que en momentos como este se potencia, eso no vamos a desconocer. Claro. Por ejemplo, toda la economía del trueque venía desarrollándose con mucha fuerza. Habían mercados donde iba la gente con sus productos simplemente a intercambiar con otros productos. O sea, ya no era un intercambio a través de un sistema monetario, sino cambio mi producto por el que tú traes. Y me parece que al desaparecer ese espacio físico, lo que está ocurriendo es que empieza a funcionar, por ejemplo, y eso ya es una cosa muy generalizada, el chat. Y el chat es del barrio, por ejemplo. Entonces, todos tenemos el WhatsApp del barrio, del condominio, de la urbanización, y ahí se vende de todo. Eso es un supermercado, es verdad. Entonces, yo tengo plátanos, yo tengo camarones, yo tengo chocolates, etcétera, etcétera, y te puedo pasar a dejar. Y eso está pasando. Yo tengo, qué sé yo, una finca con pollos, y mañana voy a traer. Yo tengo una plantación con fresas, traigo las fresas. O, qué sé yo, me cayó tal cuestión, o compré algo que no me funciona porque mi computadora es de otra tecnología, entonces estoy vendiendo tal cosa. Yo creo que también se ha hablado mucho, Fernando, lo que es el trueque. El trueque es una cosa que se desarrolló mucho. Está funcionando en redes sociales increíblemente. Yo te digo, yo hice recientemente un trueque y me fue excelentemente bien.
Sí, sí, sí. muy bien, dando gracias, no tuve ningún problema y tengo muchas personas cercanas que hacen trueques y es increíble porque se truequea incluso hasta con alimentos. Sí, Tengo sí. está aquí en mi casa que ya no funciona, no utilizo, pero está en buen estado, lo voy a truequear por las compras del mercado. Y lo hacen. Eso está funcionando y está cambiando nuestra forma de comercializar también. Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, esto que hablábamos del chat barrial, yo creo que eso se generalizó. Pero también hay chats por grupos de interés. Por ejemplo, yo conozco chats de mujeres. No voy a decir el nombre del chat, pero bueno, hay chats de mujeres. Sí. Y como salió el de mujeres, también hay el de hombres. Entonces Contraparte. claro, entonces ahí uno va intercambiando o va comprando lo que sea. O sea, yo creo que el chat también se convirtió en una especie de supermercado, una especie Así de es. tienda. Y el chat del barrio es la tienda de la esquina. Lo que pasa es que es con tecnología. O sea, ya no tengo que estar en la esquina con la puerta cerrada, con las colas, etcétera, etcétera, sino que yo estoy vendiendo y en mi barrio que viven, no sé, 1000 personas o 300 familias, lo que sea, pues Ven, hay 10, 20, 30 que hacen esas comercializaciones. Y por para supuesto. eso está el chat. Ahora, Fernando, hay otro grupo que se ha visto bastante afectado y probablemente no se den cuenta mucho todavía porque son pequeñitos. ¿Qué pasa con los pequeños ahora que ya no tenemos la locura? Por ejemplo, fue inicio de clases y ya no fue la locura del inicio de todos los buses, del tráfico, el caos de la ciudad, las mamás llorando en la puerta, los guaguas llorando. Ya no hemos tenido esa interacción. Los chicos están viviendo otra forma de estudiar. Sin embargo, el parque les hace falta, la interacción con sus compañeros y con sus pares hace falta, incluso a los más chiquititos, no se diga a los adolescentes. Eso también va a marcar el futuro de la ciudad. Sí, claro, obviamente. Por ejemplo, bueno, yo vivo en un condominio de 6 departamentos, gente muy cercana a mí, incluso hijos están aquí. Yo lo que he visto es que los chicos, cuando estaban en el colegio físicamente, para ellos el recreo era la parte más importante, porque ese era el espacio de socialización. Iban al colegio por el recreo, Exactamente, claro, exactamente. por Pero, socializar. pero hoy día, ¿cuál es el recreo? Pues acabo de descubrir en estos días que hay un programa que se llama Fortnite, que es Fortnite. que es una forma de interacción totalmente distinta, que están 10 personas jugando en la computadora con el celular. Y es no solo la gente amiga, sino que, qué sé yo, es un tipo que está en los Estados Unidos, otro que está en Colombia, y los 3 o 4 que están acá. Y es juego de mucho tiempo y, claro, ahí puede entrar cualquier cosa. Entonces, Ahí ya entran otros peligros y otras cosas a los que tenemos claro, atentos y claro. es otro tema. Fernando, hablábamos al inicio de la posibilidad de irnos a vivir al campo. Hay muchas personas que en estos momentos dicen, yo qué no daría por irme al campo, y hay muchas personas que lo han hecho. Al inicio de la cuarentena cogieron sus maletas, sus guaguas, el perro y el gato y se fueron a alguna propiedad que tenían lejos de la ciudad. Esa migración podría darse, no sé a qué escala, tal vez en estos meses, a futuro, haciendo una migración al contrario, ya no venir del campo a la ciudad, sino de la ciudad al campo, por este miedo, por esta paranoia que tenemos de contagiarnos. ¿Puede afectarnos esto también a la urbanidad en el futuro? Sí, claro que sí. Y de hecho no es que puede, nos está ya afectando. Y aquí pongo datos de 2 ciudades muy distintas. El caso de Nueva York. De Nueva York han salido ya 550,000 personas. O sea, una cantidad impresionante, más grande que la tercera ciudad del Ecuador, ha salido ya de Nueva York. Ahora, aquí hay una combinación en el caso de Nueva York. Por un lado es el tema nuevamente de la tecnología, por eso yo estoy hablando ya de la teleciudad. Yo creo que ya estamos en ese ámbito. ¿Qué es lo que ocurre? Yo vivo en la periferia o vivo en otra ciudad, pero trabajo en Manhattan, en Nueva York. ¿Por qué? Por la tecnología. Entonces me voy a las periferias o me voy a otra ciudad, pero sigo estando en Manhattan por la tecnología. Y yo creo que ese es un fenómeno que ya se está dando, es lo que yo le llamo la deslocalización del empleo, del home office, que hace que el centro y la periferia cambien. Ese es el caso de Nueva York. El otro caso que es también muy complicado es el caso de Lima. De Lima han salido casi 300,000 personas.
Y la gente que salió fue más bien de los sectores populares. Gente que vio que vivir en Lima era un nivel de contagio altísimo. O sea, no hay que olvidarse que Lima es una de las ciudades que se convirtieron en el epicentro de la pandemia. Y entonces esa gente decidió irse a sus pueblos originarios, llamémoslo así, de donde vinieron. Y ahí la interacción social es mucho más baja y tienen la capacidad de consumir los productos vitales. Tienen la zanahoria, tienen la papa, tienen lo que sea. Y no están 100 personas, 200 personas en el mismo espacio. Claro. Entonces, son dos fenómenos, el de Nueva York con el de Lima, y yo creo que en el caso de Quito estamos viviendo exactamente los dos. Desgraciadamente no tenemos información. Claro, todavía no tenemos información y eso nos puede afectar. No quiero irme antes de mandar saludos. Horacio Cadena nos manda muchos saludos, al invitado también. Alejandra Sánchez dice, no hace falta decir váyase más allácito, déjeme allá. Simplemente uno saluda con cortesía, sin necesidad de acercarse, se coge el objeto y luego se desinfecta y se lava las manos y ya está. A mí me ha afectado mucho eso de solamente coger las cosas así como con tanta desconfianza. Al menos a mí me ha afectado muchísimo. Gracias, Alejandra Sánchez, por tu comentario. Elsa Molina dice, no es solidaridad, es necesidad por ganar algo de dinero. También se han dado cosas demasiado injustas, como las señoras de tercera edad que se ganaban sus realitos en el mercado, les han dejado sin trabajo en pretexto de que si son vulnerables, ahora ¿de qué viven? Esta es otra realidad también de los grupos vulnerables dentro de la ciudad y creo que hemos tenido un problema siempre con la ciudad. La ciudad no ha sido una ciudad como una ciudad, hablando especialmente de Quito, una ciudad como muy amigable con todos los grupos vulnerables, especialmente, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las mujeres que andamos con tacos. Es bien difícil a veces andar en la ciudad. Yo me acuerdo cuando mi hijo era más chiquito y andaba con coche y era tan difícil transitar por las veredas, yo decía, a la final yo tarde o temprano mi hijo va a caminar. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen una discapacidad, que tienen que estar toda su vida en una silla de ruedas y la ciudad no es amigable con ellos? Se han habilitado algunos espacios, sí. Lo mismo pasa con los ciclistas también. Nos falta mucho por hacer en las ciudades todavía para hacer una ciudad que sea amigable con todos los que habitamos en ella. Sí, ahora, el caso de la edad, que es un factor fundamental. Quizás aquí el caso más interesante sea Italia, porque tengo la información. En Italia el promedio de fallecimiento de las personas es de 84 años. O sea, impresionante. Y estuve revisando datos y lo que vi es que Italia es el segundo país después de Japón que tiene la esperanza de vida al nacer más de mayor edad. Y entonces aquí está afectando a esa gente. Ahora, aquí, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay dos formas de medir la edad. Una es la edad cronológica, que es esto que estoy contando, la gente que de más de edad. Y la otra es la edad vital, que ahí viene el gran problema principalmente para las sociedades como las latinoamericanas y como las ecuatorianas. Porque, ¿qué es la edad vital? Pues yo siempre he tomado agua que no es potable. Entonces yo tengo enfermedades preexistentes vinculadas a eso. Claro. O, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ha sido muy interesante ver eso, la población afroamericana no tiene la misma capacidad de acceso al sistema de salud que los blancos. Entonces, la diferencia de enfermedad que tienen los blancos con los afros en los Estados Unidos es brutal. Y entonces a eso es lo que les llaman la edad vital y la otra es la edad cronológica. Y entonces en sociedades más bien pobres es la edad vital la que más afecta. Y ahí está la gente con problemas de movilidad, la gente que tiene otro tipo de capacidades especiales, etcétera. Pero también tiene las enfermedades crónicas de la pobreza. El agua potable, la recolección de basura, etcétera, etcétera, la contaminación, etcétera. En el caso de Italia, la contaminación es uno de los factores principales de explicación del por qué la región de la Lombardía fue la más afectada, fue la contaminación. Totalmente. Estimado Fernando, nos quedamos ya sin tiempo, el tiempo es tan cortito y nos quedamos con tantos temas para conversar. Creo que obviamente lo invitaremos más adelante para ir viendo, porque vamos haciendo análisis en el camino. Esto nos ha cogido a todos un poco desprevenidos y vamos haciendo los análisis de acuerdo a cómo se va dando esta emergencia sanitaria. La gran pregunta es, ¿saldremos mejores ciudadanos, mejores seres humanos después de esta pandemia?
Yo espero que sí. Ahora, claro, esta pandemia es muy joven, tiene 6 meses y los impactos que tenemos son Estamos brutales. cansados. Sí, claro, 6 meses, o sea, no es nada. O sea, en términos de los tiempos históricos, 6 meses no es nada. Por Pero yo supuesto. espero que sí, que salgamos mucho mejores ciudadanos, más solidarios, que haya mejor redistribución de la riqueza, en fin. Así es. Eso depende de cada uno de nosotros también. Fernando Carrión, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Obviamente invitado para un siguiente programa, lo haremos más adelante para ver el análisis, cómo ha ido evolucionando. Fernando Carrión, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando sobre la urbanística y cómo las ciudades están cambiando en esta pandemia. Muchas gracias. No, a ustedes, y un fuerte abrazo, sin distancia. Sin distancia. Vamos a hablar ya no vamos a hablar de distancia social, sino de distancia Eso. no más. Muchas gracias, Fernando. Vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida con la siguiente invitada. 9:50 a.m. Estamos con nuestra siguiente invitada. Quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros. Es una artista multidisciplinaria dedicada a la pintura, a la escultura y a la fotografía. Hace unos 2 días estuvo de cumpleaños además, así que le mandamos un abrazo cordial de cumpleaños. Ha realizado exhibiciones individuales y colectivas fuera y dentro del país, en Chile, Lima, Suecia, Nueva York, Francia, Guayaquil y Quito. Además, tiene una licenciatura en turismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente estudia psicología en la UTPL. Quiero conversar con Michelle Merizalde, que últimamente ha hecho bomba en las redes sociales, en los medios de comunicación, justamente por un cuadro pintado por ella en el 2015 llamado Silencio, que utilizó la ministra de Gobierno, impreso en una blusa, que ha causado tanta polémica y revuelto en la portada de una revista aquí en el país. Así que le invito a Michelle, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para conversar un poquito sobre este tema. Michelle, la controversia no ha sido por tu pintura, más bien a mí tu pintura me parece realmente un llamado y un sacudón a lo que vive la sociedad y lo que vivimos las mujeres, lo que callamos muchas mujeres, lo que callan muchas mujeres, lo que calla toda una sociedad con la violencia con las mujeres. Lo hiciste en el 2015, no tenías una bolita de cristal para saber lo que iba a pasar en octubre del 2019. Buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la entrevista. Sí, en efecto, esta obra fue hecha en el 2015 y habla precisamente de todo lo que tú mencionas, sobre la desigualdad, sobre cómo incluso dejamos parte de nuestra esencia femenina tratando de ajustarnos a un montón de demandas de una sociedad que es bastante injusta, no solamente con la mujer, sino también con el hombre, ¿no? Porque el machismo afecta a ambos lados por igual. A la sociedad como tal. Sin embargo, años después de haber realizado tú esta pintura con esta connotación, con este significado, aparece la señora ministra de Gobierno después de lo ocurrido en octubre del 2019 y se presenta en la portada de una revista con tu pintura plasmada en su blusa. ¿Qué sentiste tú cuando la viste? Bueno, la verdad es que, como tú mencionas, era mi cumpleaños el día lunes. Así es. Y yo amanecí con esta novedad porque familia mía me avisó de todo lo que estaba sucediendo en las redes. Y en esto quiero aclarar una cuestión. De hecho, mi aclaración en redes fue porque hubo gente en redes que afirmaba que la obra fue hecha para la señora ministra y en específico para esta portada. Incluso me han acusado de que ha sido una técnica para hacerme viral y que mi obra se haga viral y todo esto. Entonces, evidentemente, claro, la obra va a tomar una connotación de acuerdo al tiempo que se vive y de acuerdo a la situación del país, que muchas veces no va a tener nada que ver con lo que yo dibujé inicialmente, ¿no? Y con la parte conceptual. Pero creo que era mi deber explicar de dónde nació esa obra y también creo que era mi deber el poner en claro el hecho de que esta obra fue hecha por mí en el 2015 y fue hecha el diseño por Maita, que es una empresa ecuatoriana que apoya al artista ecuatoriano en el 2017. Entonces, era más por aclarar una situación en referencia a cosas que se estaban diciendo que no tenían nada que ver. Sin embargo, ¿tú cómo sentiste al ver la portada? Sí, bueno, yo la vi así como, más la busqué porque no sabía de qué estaba hablando la gente. Y más allá, creo, de mis sentimientos, me pareció muy importante que el arte ponga a hablar a todo un país, ¿no? Que se exprese la gente. Mucha gente se expresó en redes sociales
Y creo que el hecho de que vivamos en un país libre permite que la gente, cada uno dé su aporte y su apreciación, y ese es el fin del arte, que la gente se ponga a hablar y exprese, y qué mejor que sea a través del arte, ¿no? A través de una obra, y que además se haya puesto en la palestra también eso, el hecho de que estaba relacionado con el abuso que sufrimos las mujeres, con la desigualdad social, que va más allá de clases sociales o culturales, ¿no? Entonces, eso para mí me pareció importante, que también se hablara del tema real de por qué fue creada la obra. Importante la aclaración tuya, obviamente, justamente de la causa real de la obra de tu autoría. Sin embargo, la connotación que tiene en este momento, siendo portada por quien la estaba portando, es lo que causó el revuelo en redes sociales. Porque obviamente tenemos, ya no es una connotación solamente de la violencia que viven las mujeres, sino de la violencia que se vivió por parte de la Policía Nacional con los manifestantes en octubre del 2019. Hay una chica, una mujer, entre todas las otras personas afectadas, que perdieron un ojo, producto de la represión de la Policía Nacional en octubre del 2019. Entonces, muy aparte de ideologías políticas, de tendencias, como ser humano, yo creo que a muchos de nosotros nos afectó eso. Y la crítica no fue tanto a tu obra, sino a quién lo portaba, cómo lo portaba y en el momento que lo estaba portando. Entonces, creo que fue más la crítica por esa parte y cómo lo sentiste tú también, porque claro, el análisis que tú lo haces y dices, qué bueno que el arte le esté haciendo hablar al país. Y es bueno, por supuesto, porque son temas todavía tabú, que es la violencia contra la mujer, pero también es un tema muy sensible de acuerdo a lo que estamos viviendo coyunturalmente ahora. Por supuesto, la situación que estamos viviendo a nivel de país en relación a todo lo que está sucediendo es una situación muy sensible. Ante esto yo quisiera aclarar algo que también he puesto en mis redes sociales, y es el hecho de que lamentablemente en la actualidad es mucho más importante lo que el artista pueda pensar, la tendencia política, lo que el artista piense, su cultura, su religión o cualquiera de las cosas que estén dentro de la vida del artista y el nombre del artista, cuando en realidad lo que debería ser importante es la obra en sí, lo que la obra expresa, lo que la obra hace sentir. Es por eso que yo me he limitado a dar una opinión con respecto a mis sentimientos con toda esta situación, porque creo que yo no cuento en este asunto. Lo que cuenta es precisamente lo que cada persona siente cuando ve esa obra, y que va a ser un lenguaje que va a durar en el tiempo, independiente de quienes estemos aquí o no, las cosas que estén sucediendo. Siempre va a haber una interpretación para la obra. Claro. Y que va a depender del momento en el que sea observada esa obra. Por eso pienso que lo que yo opine realmente es irrelevante en relación al trabajo en sí y a la posibilidad de que todos expresemos nuestros sentimientos, ¿no? Evidentemente, concuerdo contigo, vivimos una situación muy complicada y la venimos viendo desde mucho tiempo atrás, sobre todo con lo de la pandemia. Creo que es un momento en el que debemos de mirar hacia adentro cada uno de los ciudadanos, porque hemos sufrido mucho con este proceso de la pandemia. Y creo que es hora de replantearnos muchas cosas como seres humanos y de empezar a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, es por eso que no expreso mis sentimientos, no porque quiera evadir la situación, sino porque creo que no tiene la más mínima importancia en relación a la obra en sí. Como tú lo dices y de acuerdo a la explicación que tú nos das, de acuerdo a lo que era realmente la obra, nos habría gustado que una autoridad como la que acaba de llevar en este momento una blusa artística, lo habría hecho en otro momento, si no hubiese ocurrido lo de octubre de 2019 o antes de eso, porque habría tenido otra connotación. Ahí habría tenido la connotación justamente de la lucha y de visibilizar la violencia en contra de las mujeres en el país, y probablemente habríamos tenido otra reacción en redes sociales. Sin embargo, en el momento de hoy, por ejemplo, yo digo, no sé, lo que realmente está sintiendo en estos momentos Yajaira Urresta, es la chica que perdió el ojo de una manera brutal, y que realmente se hace alusión a ella, una pintura tuya hecha hace 5 años. Es realmente increíble. Entonces, ahí vuelvo y reitero nuevamente la pregunta, y lo hago aquí contigo también, Michelle, es la pregunta directa a la señora ministra de Gobierno, y quiero saber qué quería transmitir al ponerse algo así. Porque no es algo, tú como mujer, nosotros ni siquiera para salir a una reunión coges lo primero que encuentras y te pones.
Nosotros sabemos que nos estamos poniendo mucho más para la portada de una revista, coger lo primero que tienes en el cajón y te pones, no lo haces. Estaba muy bien pensado eso y yo quisiera realmente saber qué es lo que quería decir con esta obra. Quiero agradecerte muchísimo, Michelle. Creo que tu aclaración, más que justificar, es contar la historia de este cuadro, que no tiene nada que ver con octubre del 2019 y que más bien ahí la responsabilidad va de quien la porta. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, por tomar en cuenta también mi trabajo y por este medio también quiero agradecer mucho a toda la gente que ha escrito en redes y que me ha preguntado más cosas sobre mi obra. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a Michelle Merizalde, artista ecuatoriana, que ahora valga también la pena seguirla con todo lo demás de su obra. Quiero agradecerte mucho, Michelle. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar aquí con nosotros. Y gracias, como siempre, les digo, ahí queda pendiente la pregunta para la señora ministra de Gobierno. Esperemos que nos pueda contestar. Gracias, Michelle. Gracias a todos. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós.